Bueno, como primera cosa me gustaría agradecer a CAF, específicamente a Dolores y a Lucila, que se vinieron desde Argentina para esta actividad. También agradecer a IDRC, que nos permitió traer a Evelyn Besa también desde Buenos Aires, que está trabajando en estos temas. El tema jóvenes en espacio público es un tema, probablemente el tema más fuerte que estamos trabajando en este momento. Nosotros con CAF hemos estado trabajando en lo que vamos a ver hoy día, que son posibles intervenciones para abordar los distintos grupos de jóvenes que no estudian ni trabajan. Como vamos a ver, cuando uno habla de jóvenes Nini, difícilmente está hablando de un solo tipo de joven, sino que está hablando de, o sea, este es un grupo bien heterogéneo y por lo tanto las intervenciones que existen para este grupo son bien diversas porque el grupo es muy diverso. Entonces hicimos una mirada internacional, una mirada local y también Evelyn hoy nos va a aportar una mirada regional de qué es lo que se está haciendo en los otros países de la región en materia específicamente de empleabilidad laboral. Esa es una parte de lo que estamos trabajando. Comentar también que nosotros con el BID, por otro lado, estamos trabajando en afinar el diagnóstico de los jóvenes. Aquí estamos viendo intervenciones, posibles programas que se podrían aplicar, y por otro lado estamos mejorando el diagnóstico de qué en verdad, quiénes son estos jóvenes, cuáles son sus aspiraciones, en qué contextos se desarrollan y por lo tanto cuáles son las barreras que pueden estar enfrentando o tanto propias, o sea, o digamos barreras que ellos se autoimpongan o barreras en verdad estructurales que no les permitan acceder a la educación o al mundo del trabajo. Entonces, nada, decir que estamos trabajando de forma bien integral en este tema, como decía, es probablemente el tema más relevante. Andrea, que es nuestra investigadora líder en todo esto, también es una referente en la materia, así que estamos muy contentos de poder, creemos que vamos a poder de aquí a algunos meses más realmente hacer contribuciones importantes en este ámbito. Así que eso, en verdad agradecer de nuevo su presencia. Hoy básicamente el programa es bien simple, vamos a ver 3 presentaciones y después vamos a pasar al foro que va a estar moderado por Andrea y ahí ella va a presentar a los expositores de hoy. Así que gracias y los dejo con Evelyn. Bueno, muchas gracias. Les queremos agradecer también en nombre del CEDLAS, ¿no?, la posibilidad de poder venir a presentar y a contarles de este trabajo, que les cuento un poco cómo surgió para que también entiendan la lógica que hemos adoptado. Creo que muchos deben conocer el inventario de empleo juvenil que desarrollan varios organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, que es un inventario que lo lideró en su momento Becherman cuando hizo este proyecto. Y desde el IDRC, en 2013, nos propusieron hacer una extensión de este inventario para que podamos dar cuenta de varios programas que estaban teniendo en la región el lugar para apoyar a los jóvenes y de los que no conocíamos muy bien, no sé, una tendencia o un patrón regional, como para identificar qué se había cambiado respecto de las iniciativas que se llevaban tiempo atrás. Entonces de allí surgió esta recopilación que empezamos a hacer revisando las iniciativas. Quedó de aquel lado. Sí, mejor. Entonces lo que nos propusimos fue identificar esas respuestas de política pública que habían tenido lugar en toda América Latina, concentrándonos en que fueran respuestas de política pública y de carácter nacional. Hubo para algunos países como Brasil y Argentina que tomamos algunas experiencias subnacionales como para detectar si había algún cambio respecto de lo que estaban haciendo a nivel nacional en general, y lo que encontramos es que los patrones son muy parecidos. De allí tomamos características de diseño, como a qué estaban focalizados, qué tipo de prestación ofrecían, y cuando estuvo disponible identificamos qué lecciones basadas en la evidencia teníamos. Este es más o menos como el mapa de todo lo que capturamos. Capturamos 51 programas y 14 regulaciones. Nos pareció llamativo respecto de las iniciativas que estaban relevadas en el inventario que era del Banco Mundial, que las regulaciones empezaron a tener un mayor peso. Esto significó que varias iniciativas dedicadas a los jóvenes empezaron a
a establecerse en legislaciones y por ende afectar a todos los que participaban en el mercado de trabajo, no solamente a un grupo o una escala dada por un programa. En cuanto a la distribución por tipo, bueno, los clasificamos en 3 categorías, también respetando lo que se había hecho en ese inventario. Entonces tenemos 30 programas que se dedicaron, encontramos de los 65, total que relevamos, programas o regulaciones que se dedicaban a ofrecer servicios de capacitación y servicios de empleo. 11 exclusivamente estaban destinados a impulsar la demanda laboral, 7 de promoción de la iniciativa empresarial, pero estos son programas que exclusivamente tenían esa intervención. Después encontramos 17 iniciativas que hacían una combinación de las otras. En general, capacitación y servicios de empleo también tenía algún componente de desarrollo de emprendimiento o algún componente de impulso a la demanda laboral. Entonces, encontramos que los programas cada vez fueron más integrados respecto de la taxonomía que se venía trabajando con anterioridad. Y algo lo más llamativo y también a su vez de cierto modo preocupante es que de todos estos 65 iniciativas, solamente el 18% tenía una evaluación de impacto rigurosa. En este sentido, si bien había 2 o 3 programas que están cursando una evaluación de impacto, en el agregado, programas que incluso habían comenzado y habían finalizado, no teníamos evaluación. Sí había algunas evaluaciones de proceso, pero no evaluaciones de impacto de resultados. Bueno, y en este caso, Chile se destaca por esta ventaja de que es de los países que teníamos el que mayor número de evaluaciones contábamos. 5 de 12, solo 12 iniciativas de 65 tenían resultados de evaluación. Lo que identificamos como aspectos destacados de los últimos años, del periodo 2008-2013, que es el que cubrimos con el inventario, es que hubo un gran dinamismo en las iniciativas. Hubo iniciativas que duraron algunos años, que se iniciaron como pilotos, luego se transformaron en programas, y también hubo programas que se venían desarrollando hacía tiempo y experimentaron cambios de diseño para adaptar algún aprendizaje que había tenido lugar en ese proceso. Otro aspecto destacado es que los programas para jóvenes se focalizaron cada vez más en población vulnerable, definiéndolos como jóvenes en riesgo, jóvenes que habían desertado el sistema educativo o jóvenes con un muy bajo nivel de ingresos. Entonces, como que se ha ido acercando al concepto de NINI esa intervención pública. Y sí que hay bastantes variantes en la intervención respecto de lo que se venía desarrollando tiempo atrás. Una es la modalidad que adoptó la capacitación. Mientras antes estaba concentrada en la capacitación en oficios, los programas fueron agregando módulos de desarrollo de competencias básicas, le llaman, o competencias blandas, y también una práctica laboral. La posibilidad de que el joven, una vez que transite la capacitación, tenga una experiencia concreta. Entendiendo que el trabajo, que hay ciertas habilidades que solo se pueden aprender en un entorno concreto laboral, haciendo una experiencia específica. Entonces, como que la capacitación o las competencias adoptaron todos esos componentes. Luego, también observamos que, y esto es bastante reciente, que cada vez se incentiva más la demanda, además de la oferta, que hay varios programas que ofrecen subsidios para que se contraten los jóvenes, y en ese sentido muchos adoptaron la forma de contratos de aprendizaje. De cierto modo, dando la posibilidad de que trabajen, pero que a la vez les sirva para aprender. Y aquí lo importante es que en relación a lo que venía sucediendo, los contratos de aprendizaje significaron subsidios y no menores costos laborales. Ese fue un cambio importante en el diseño, de una época donde había un régimen laboral específico con menos derechos para los trabajadores jóvenes. En este caso, los contratos de aprendizaje se esforzaron en que, en todo caso, el Estado aporte el subsidio y el joven reciba similares condiciones a la que reciben los demás de los trabajadores. Bueno, en aprendizaje de la informalidad, ¿no? De lo que pudo haber significado ese tipo de contratos con menos derechos. Y otro, se fue, ahí está. Y algo también destacado es que la mayoría de los países, los 18 países que relevamos, la mayoría tiene alguna iniciativa de emprendimiento para jóvenes. Y
En este caso, están concentrados en ofrecerles capacitación y apoyo técnico, muy poco financiamiento. Y otro aspecto destacado es que se dirigen al grupo más vulnerable. Entonces, bueno, ahí surgen varios cuestionamientos, ¿no? Si este es el grupo apto para recibir ese tipo de intervención. Ahí, clic. Todas estas iniciativas las representamos en un mapa donde se pueden aplicar todos esos filtros que ustedes ven. Lo que ahí nos va mostrando es a medida en esos años cómo va evolucionando y apareciendo y desapareciendo programas, ¿no? Y vemos que los azules son los que tienen que ver con la capacitación, los verdes con la promoción de la iniciativa empresarial y los rojos de impulso a la demanda laboral. Lo que vemos en el centro de cada uno de esos círculos es cuando están focalizados en población de bajos ingresos, de bajo nivel educativo o población en riesgo. Y vemos que la mayoría no tiene un circulito negro adentro, sino que la mayoría adoptó un tipo de focalización. Los interrogantes que aparecían cuando revisábamos todos estos programas, e incluso en los informes de proceso, era cuál era la capacitación que realmente era la importante para el grupo de jóvenes. Y además de esa capacitación, cómo construir capital social. Además, la capacitación en sí misma no garantizaba la inserción, sino que también el entorno donde se diera les podía generar alguna red de contacto que los pudiera incluir en el mercado de trabajo. Entonces, la gran discusión era qué capacitación es pertinente y cuál es la que además garantiza la inclusión. Después, la otra pregunta es cuán eficientes son los subsidios a la demanda, ¿no? Subsidiar la contratación de jóvenes implica que se estimule el ingreso de un grupo y tal vez se desaliente el de otro. Entonces, esta disyuntiva entre ingresantes promovidos y quiénes son los establecidos que se podrían ver perjudicados. Que esto, como vamos a ver, es algo que salvo en el subsidio al empleo joven en el caso de Chile, no ha sido medido. ¿Y quiénes son los jóvenes que pueden sostener un emprendimiento? Lo que se veía es que la performance de cada uno de los emprendimientos era muy de corto plazo, muy baja, y a medida que pasaba el tiempo, la productividad no se podía destrabar. Entonces, esas pequeñas iniciativas de autoempleo tenían como una vida bastante corta. De aquí tomamos algunos, cuando estaban esos resultados de evaluación de impacto, repasamos, bueno, cuáles son las lecciones que pudimos aprender. Y que encontramos es que hay lecciones aprendidas y que hay muchas más por aprender, ¿no? Algo importante para destacar cuando tomamos los resultados de evaluación es que muchos de las evaluaciones de impacto, por ejemplo, se usó la metodología de regresión discontinua, con lo cual el efecto que se mide es muy local. Y si bien es válido para el programa, no necesariamente es válido para programas con diseños similares en otros contextos, ¿no? Entonces, que hay hallazgos que son locales, que son específicos al país, al contexto del programa y de cómo se insertó el programa en la implementación, que no podíamos hacer un metaanálisis diciendo esto se puede sostener generalmente, conjugándolo con otras variables de desempeño, pero sí nos daba un gran aprendizaje, que eran ciertos aspectos de diseño que habían sido cruciales en algunos programas y que, al menos cuando otros países diseñan los propios, sí deberían, de cierto modo, valorar o tener en cuenta o sopesar con otras alternativas. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Que lo que menos hay evaluado en la región son los programas de apoyo al emprendedurismo para jóvenes. Eso es algo que no tenemos evaluado, solo contábamos con una evaluación de impacto en ese periodo, que era para un programa en Colombia de jóvenes y emprendedores rurales, donde hay un efecto positivo en el empleo y en las competencias generales, pero es una evaluación de corto plazo. No sabemos qué sucedió en el mediano plazo con esa iniciativa. Lo que sí aprendimos de la evidencia internacional, revisando lo que sucedió, si bien no es exactamente trasladable a los diseños de América Latina, pero que sí se hizo para otros países en subdesarrollo, es que el efecto, digamos, positivo de una iniciativa de apoyo al autoempleo se refuerza cuando se combina capacitación con financiamiento. Que la capacitación tiene un mayor efecto en la empleabilidad cuando se apoyó a una iniciativa que ya estaba en desarrollo, a un negocio establecido, no cuando se creaba algo nuevo.
y que el financiamiento resultaba muy crucial para las mujeres, para los emprendimientos que hacían las mujeres. De todos modos, algo que se ve es que en la población vulnerable el apoyo técnico que se necesita y el seguimiento tiene que ser de mediano plazo para destrabar estos temas de productividad y para que no queden en una iniciativa que opere en la informalidad. Luego, en las iniciativas de impulso a la demanda, tenemos, como son iniciativas también bastante nuevas, podríamos decir que el aprendizaje es limitado, pero sí tenemos varios resultados de algunos estudios. Lo que encontramos es que los subsidios y los incentivos que son universales son más efectivos que focalizados. Y esto sobre todo, lo vamos a ver, se ve para el programa de la ley del aprendiz en Brasil, que pueden asistir jóvenes que están asistiendo a la escuela, pueden, digamos, ser contratados por las empresas. Pero algo interesante en los programas, en todos estos programas de subsidios e incentivos, es que la selección del joven la hace el empleador. Entonces, aun cuando está focalizado en una población, el joven que finalmente se inserta en el puesto de trabajo probablemente sea el joven que se encuentra en mejores condiciones. Entonces, que por eso también la efectividad puede variar. Que además se identificó en el caso del subsidio del empleo joven que hay un efecto sustitución entre trabajadores establecidos, o sea, adultos y trabajadores jóvenes, que si bien era del 1%, bueno, es un efecto que amerita al menos tener en cuenta, que hay sesgos de género y educativos. En general, los hombres se benefician más que las mujeres de este tipo de iniciativas. Bueno, y estos eran los programas que teníamos, que cumplían esta característica de orientación a la demanda y sus respectivas evaluaciones. Medimos, por ejemplo, en el caso de la ley del aprendiz, los investigadores habían estudiado además el efecto en la calidad y el efecto en la calidad entendiendo por formalización, y el programa tenía efectos positivos. Después, bueno, tenemos el subsidio del empleo joven, aprendices y Jóvenes Chile Solidario en el componente de bonificación de la contratación, pero focalizada en una población vulnerable, no se encontraron efectos. Luego, por último, tenemos el grupo más extenso de intervención, como habíamos visto en la región, que son los que están ligados a la capacitación. Y ahí sí hay mucha evidencia y mucho aprendizaje acumulado. Lo que vemos es que los beneficios son mayores para quienes están fuera del mercado de trabajo. La capacitación efectivamente es un impulso, sobre todo porque tiene un efecto de activación importante, y en la calidad del empleo. Y eso se ve especialmente en mujeres en algunos casos, como por ejemplo en el programa Juventud y Empleo de República Dominicana, que es un programa que es el más evaluado en la región, ya se evaluó como 3 veces, y pese a que en la última edición del programa se incorporó un componente de desarrollo de competencias básicas, o sea, es un programa que da formación en oficio y práctica en empresa, 3 y 3 meses. Y en la última versión se incorporó un módulo de desarrollo de competencias básicas. Y lo que se ve es que ese módulo de competencias básicas realmente tiene un efecto de activación importante, o sea, aumenta la participación del mercado de trabajo, pero genera un poco más un efecto, podríamos decir, expectativa, que luego no necesariamente se traduce en una inserción. En realidad el efecto en la empleabilidad es más bajo, pero para las mujeres el efecto de activación es importante. Que son en la capacitación, los beneficios, también lo que se desprendía de esta revisión de programas es que eran menos visibles para quienes interrumpieron su formación básica, o sea, aún con una formación en oficio y una capacitación, cuando no tenían el nivel medio o el nivel obligatorio completo, el efecto era menor. Y que bueno, las expectativas y la valoración personal, o sea, la proyección que se puede hacer a partir del paso por estos programas que hacen los mismos jóvenes, sí se modifica. El punto es cómo dar sustento luego, ¿no? Y este es el conjunto de programas que miramos y vemos que hay varios efectos nulos en actividad y empleo para varios de ellos y en otros positivos. Digamos que la evidencia es mixta y que seguramente dependerá de qué tipo de capacitación reciban y de cómo se complemente la práctica laboral. Entonces, aún repasando todo lo anterior, cuando estamos hablando especialmente de la población niní, que es la que más ha recibido programas, sobre todo de capacitación, lo que sí podemos
identificar es que hay una gran disyuntiva entre escalar un programa y dar un seguimiento personalizado. Los NINI como población muestran grandes beneficios cuando tienen una tutoría y un seguimiento que los acompaña en ese proceso de terminar la capacitación, de buscar el empleo. Los servicios realmente pueden significar cambio de resultados, pero bueno, esto también atenta contra cómo se puede escalar un programa masivamente. ¿Con qué tipo de diseño? Luego, que también importa cómo se le puede dar realismo a esa expectativa que se generó en el proceso de capacitación. Cuando esto no sucede, en general se vuelven los jóvenes, lo que se ve en varios estudios, vuelven a la intermitencia laboral, entran y salen del mercado de trabajo y por ahí regresan a la inactividad ya permanentemente, sobre todo las mujeres. Que el aprendizaje no es de por sí suficiente para retener la población vulnerable. La población vulnerable necesita otro tipo de prestaciones, tal vez más de tipo de protección social, y lo que se ve en algunos programas es que, bueno, al no estar esta prestación, la tasa de deserción cuando solo se brinda capacitación es muy alta. Y bueno, por ejemplo, les cuento, en Argentina tenemos la experiencia al revés, ¿no? Hay un programa de jóvenes que hace tiempo que se viene dando, se le da capacitación, pero la prestación monetaria es sumamente importante. Entonces, y ahora compite con otro programa de protección social, como es una asignación por hijo, y hay una gran deserción de jóvenes que estaban en un programa de empleo recibiendo una transferencia hacia otro programa de protección social que tiene una transferencia mayor y no tiene esa condicionalidad de participar en una capacitación. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que las prestaciones de empleo y de protección social sean complementarias y no incompatibles? También es otro de los desafíos que tienen varios programas en la región. Y también emerge cada vez más el valor de coordinar entre quiénes son los proveedores de formación, cada vez está el concepto más fuerte de que la empresa también es un proveedor de formación importante. Entonces, ¿cómo es la coordinación de contenidos que necesitan proveerse desde el sistema educativo y cuál es desde la experiencia laboral? También está tomando cada vez más relevancia. Bueno, hasta aquí es lo que los aprendizajes que tal vez